Saludos amigos, 30 de noviembre de 2024. Historia. La historia es algo que está ahí, no nos lo inventamos nosotros. Hoy mismo Donald Tusk, el polaco, se posicionaba allí en esa construcción que están haciendo en la frontera con Rusia, con el enclave de Kaliningrado, y llamaba la atención acerca de que no se había hecho algo así desde 1945. Historia está por doquier. ¿Por qué razón? Porque ahora mismo se están viendo las consecuencias de aquello que había sido desestimado antes como una tontería. Eso de la historia no le importa a nadie, eso forma parte del pasado. Sin embargo, las consecuencias aquí están. Muchos advirtieron y algunos no formaban parte de, digamos, aquellos que eran vistos con malos ojos por parte occidental. No, algunos bien vistos en Occidente llamaron la atención acerca de las consecuencias de los actos que se iban cometiendo a lo largo de las últimas décadas. Hoy vamos a recordar a alguien que habló el 16 de abril de 1997, alguien que sabía bien de lo que hablaba, por lo demás, más allá de la consideración que uno quiera tener acerca de su persona, y el vídeo subido por Associated Press, la agencia de prensa estadounidense, fue subido hace 9 años, 2015, cuando Rusia entraba en Siria, esa misma Siria que ahora vuelve a ser noticia, y movía, por así decir, ciertas tiranteces en torno al juego geopolítico mundial. Vamos a ver el vídeo. Ahí lo tienen, efectivamente se trata de Gorbachev. Меня не убедят заявления, самые декларации самого такого респектабельного характера относительно того, что России нечего беспокоить. And I'm not persuaded by the assurances that we hear that Russia has nothing to worry about. That was abruptly suspended or terminated in 1990. Нельзя унижать народ, нацию, и нельзя рассчитывать, что это так пройдет все. You may not humiliate a nation, a people, and think that it'll have no consequences. И другое, это что уже, новая стратегия? So my question is this a new strategy? Lo han notado, la atención de la gente, la atención de la prensa a las palabras de Gorbachev. De lo que estaba hablando en abril de 2000, no de 2000, sino de 1997, ya saben, otra fecha que trae a la memoria ciertas cosas. Ayer mismo Lavrov hizo alusión a la necesidad de que la OTAN se retirase de su camino de hostigamiento, de tratar de cerrar, por así decir, el paso a Rusia. Se hizo alusión durante estos últimos años a 1997. ¿Y qué pasaba en 1997? Pues que un Gorbachev, como ven ahí en Estados Unidos, decía claramente que era un bad mistake en la traducción al inglés, que se puede ver en el propio vídeo. Es decir, era un mal error, una cosa mala, una cosa que iba a traer consecuencias. Y añade una frase muy interesante y dice, ustedes no pueden pensar, ustedes no pueden esperar que humillar a un país, más a un país como Rusia, no vaya a tener consecuencias. En 1997 muchos se rieron. Eran los años de Yeltsin, eran los años en los que se veía a Rusia como caída de su pedestal y que jamás se iba a levantar. No era para menos, teniendo en cuenta las terribles consecuencias de lo que se implementó allí, que entre otras cosas fue un shock económico, entre otras cosas. Muchas cosas fueron ocurriendo a lo largo de esos años 90 en Rusia, sería largo de explicar, pero lo que sí que está muy claro es que advertencias sí hubo, e incluso por parte de aquellos que, digamos, que eran o tenían el visto bueno, digamos, de el mundo occidental. Gorbachev, de hecho, hizo carrera en el mundo occidental, puesto que, claro, obviamente tenía connotaciones para los estadounidenses especialmente muy positivas. Era el que había rendido a la Unión Soviética mediante una serie de cuestiones que en Rusia se le han reprochado y de hecho la figura de Gorbachev en Rusia, pues bueno, no goza de gran popularidad.
Sea como sea, hay que sacar conclusiones acerca, insistimos, de las fechas. 97. Los rusos han hablado de que la OTAN debería volver a las fronteras de 1997. En aquel momento se movía la ficha y se producía esa expansión de la OTAN. Esa expansión a la que se refirió ayer mismo Lavrov. La expansión de la OTAN tiene que terminar. La OTAN tiene que volver a donde estaba. Esto es un conflicto que resuelve cuestiones muy de atrás, cuestiones de décadas atrás, y las resuelve en diferentes teatros de operaciones. Hoy el señor Zelensky aparecía, bueno, más concretamente fue ayer a la noche, aparecía con nuevas palabrejas que hay que saber interpretar. En esta ocasión decía públicamente que, bueno, que iban a ceder territorios a los rusos, algo nuevo, pero, eso sí, que el resto de Ucrania debía permanecer bajo la protección de la OTAN. Así es como se dijo. Y ya saben, ayer mismo lo decíamos, esa información del Servicio de Inteligencia Exterior ruso en la que se decía que, bueno, ya hay planes concretos de mandar un contingente de paz. Obviamente muchas cosas deben ocurrir para que eso llegue a término, es decir, que cabe esperar muchos eventos en ese sentido. Y se hablaba también de que se ocuparían diferentes sectores de Ucrania. Se dice claramente, abiertamente, cómo diferentes países ocuparían diferentes sectores de Ucrania para garantizar que los rusos se queden del otro lado. Es decir, todo esto no es más que una respuesta alta y clara entre las dos partes contendientes. Los rusos exigen que la expansión de la OTAN se detenga, la OTAN por su parte exige que continúe. Básicamente es esto. Y eso es lo que tenemos en el otro teatro de operaciones, el que ahora mismo está llamando la atención de todo el mundo, Siria, pero que en realidad es más bien todo el Gran Medio Oriente o Medio Oriente ampliado. Hay noticias también desde África. Efectivamente, algunos han apuntado, y es verdad que es muy importante también, cómo tanto Senegal como Chad quieren deshacerse del yugo francés y quieren que las tropas francesas salgan de allí, antiguas colonias francesas, es decir, otro movimiento más en dirección a la presencia rusa en el área, como ya había ocurrido con el propio Mali y, bueno, gran cantidad, cada vez mayor cantidad de países. Recordarán que aquí incluso llamamos la atención acerca de Guinea Ecuatorial, también un país de habla española o de influencia del mundo hispano, vaya. Y, bueno, en fin, todos estos elementos básicamente nos están hablando de que lo que tenemos es una guerra mundial. Y entonces, en concreto, en el teatro de operaciones sirio o del Gran Medio Oriente, como lo dicen en Estados Unidos, tenemos esos movimientos acerca de una nueva violación del alto el fuego por parte israelí. Han movido tanques y bulldozers para zonas en las que de hecho no habían sido capaces de llegar porque Hezbollah simplemente no se lo permitió. Han aprovechado el alto el fuego para inmiscuirse y hacer ciertos trabajitos allí. Obviamente esto ha sido denunciado y aún está por ver qué es lo que pasará en lo sucesivo. Bueno, ha habido mucha especulación también. Recuerden que Thierry Meyssan es de la opinión de que Irán ha dejado abandonado a Hezbollah. Este analista considera que Irán ha renunciado a la estrategia del eje de resistencia, esa estrategia que había sido elaborada de forma muy eficaz por parte de aquel general Soleimani en sus aspectos obviamente más vinculados a lo militar. Una estrategia que de hecho había dado muy buenos frutos. Cuando se produjo la agresión, bueno, vamos a llamarle del ISIS, pero que todos sabemos lo que significa, sobre Siria, en la cual acabó interviniendo Rusia. Cuando se produjo esa invasión, un factor importante en que Siria no cayese fue Irán por un lado y Hezbollah por el otro. Así que, obviamente, hay una relación estrecha en todo esto. Se ha hablado mucho en medios israelíes acerca de que Netanyahu ha, digamos, disparado, por así decir, esta invasión, esta ofensiva del HTS. Hay que prestar siempre atención cuando se dice algo, por algo es, así que habría que pensar también en esas vinculaciones. Por lo demás, los medios rusos lo dicen abiertamente, dicen que esto es una cosa apoyada por los israelíes y con la aprobación de Washington, pero curiosamente ese medio en concreto, Izvestia, decía que quienes estaban involucrados no eran solo Turquía, sino también, y esto es llamativo, Francia también. Es decir, Francia estaba, junto con Ucrania, esos eran los tres países que decía que habían puesto sus servicios de inteligencia
al servicio de este HTS para llevar a cabo esa ofensiva sobre Alepo, sobre Siria. Y digamos que esos tres países, bueno, llama la atención Francia, ya saben, el acuerdo Sykes-Picot, otra vez la historia, el acuerdo Sykes-Picot fue entre Francia y el Reino Unido y lo que hizo fue básicamente dibujar en un mapa, literalmente, la frontera totalmente artificial entre Siria, bueno, que básicamente define lo que actualmente es Siria. Entonces Siria pasó a ser un protectorado francés durante un tiempo y también el Líbano. Entonces, es curioso cómo las cosas que vienen de hace más de un siglo, porque de esto hace más de un siglo, es curioso cómo al final vuelven a producirse de alguna manera, es decir, vuelven a estar presentes los mismos actores para llevar a cabo la misma operación, que es la intención clara y manifiesta de que ese lado de la OTAN del que estábamos hablando, que pretende mantener la expansión de la OTAN, esa expansión a todo precio, a cualquier coste, pues se está llevando a cabo, digamos que, un hostigamiento sobre Rusia, pretendido hostigamiento sobre Rusia, también sobre Irán, para conseguir cerrar, como habíamos dicho en otros vídeos antiguos, revísenlos si quieren, conseguir cerrar desde el mismísimo Ártico, bajando todo por los Bálticos, obviamente por Finlandia, Noruega, Suecia, los Bálticos, lo que estábamos diciendo acerca de hoy mismo Donald Tusk recordando 1945, Polonia, Ucrania, la propia Ucrania, Moldavia con Transnistria, Rumanía, que era uno de los países citados en ese informe del Servicio Exterior de Inteligencia ruso, de que administraría una parte de la Ucrania post-evento, es decir, después de ese evento que enviaría allí 100.000 soldados occidentales para una misión de paz, para poder estabilizar la línea divisoria entre la influencia rusa y la influencia occidental. Y ya después tendríamos a Turquía que ya lo ven, ahora está moviendo ficha. También en esto llama mucho la atención otra cosa a la que no se le suele prestar atención. Si no se le presta atención a la historia, incluso menos a la diplomacia. Y sin embargo es extremadamente importante. Los movimientos diplomáticos en estos días, en estos 3 días de ofensiva sobre Alepo, son tremendos, por decir lo mínimo. Se han dicho muchas cosas y dentro del mundo diplomático, ¿verdad?, que siempre reina esa cordialidad, digamos que las palabras han sido bastante cortantes. Los rusos han acusado directamente a los turcos de estar atacando un país soberano, Siria. La verdad es bastante serio. Y que, digamos que las acciones que Siria llevase a cabo contra Turquía serían legítimas. Cuidado con esto, porque según se dice en propios medios sirios, los sirios, el ejército árabe sirio, el ejército leal a Assad, leal a Damasco, estaría preparando una gran contraofensiva, aplastarían al HTS, obviamente mucho apoyo aéreo, especialmente ruso, y se introducirían en esa región de Idlib que permanece bajo ocupación de facto turca, puesto que, aunque lo que se supone a nivel diplomático que hay allí son pues esos yihadistas que se quedaron ahí agazapados después de todo lo que ocurrió a raíz de la guerra en Siria desde 2011 y sobre todo de la entrada de Rusia en 2015, pero en realidad ahí el control está garantizado por Turquía. Es el ejército turco el que de hecho garantiza que esos yihadistas permanezcan ahí. Con lo cual, atención, una contraofensiva eventual ruso-siria que tomase Idlib sentaría como una auténtica bomba en Ankara, es decir, a nivel interno sería insoportable para Erdogan y su gobierno. Esto puede haber sido previsto perfectísimamente por Estados Unidos como una manera de obligarles a entrar de manera decidida en la guerra y así conseguir destruir por fin su gran objetivo, destruir a Assad, destruir el régimen actual en Siria. Ojo con esto, los rusos lo tienen muy claro desde luego y los turcos, su ministro de Exteriores más concretamente, la verdad es que ha dado informaciones asombrosas. Por un lado, se mantienen firmes en que ellos no tienen nada que ver con esto, lo cual es como mínimo gracioso. Pero por otro lado, llaman la atención de que es Estados Unidos quien tiene el protagonismo en esta ofensiva. Bien llamativo, por cierto. Por lo demás, los turcos esperan llevarse bien con Israel.
pero no a cualquier precio. Es decir, quieren garantizar sus intereses. Y está claro que ahí vuelve otra vez Siria a la ecuación. Los israelíes pretenden a Siria, pretenden dominar Siria, y los turcos también. Ojo, porque por si todo esto no fuera suficiente, los kurdos están entrando en la ecuación y están apoyando al ejército árabe sirio. Estas son las últimas informaciones que han ido llegando. Así que ya veremos cómo termina todo este tremendo lío que se está armando en torno a Siria y que no es más que la expresión de que ese teatro de operaciones tan amplio simplemente está demostrando que esto se trata nada más y nada menos que de una guerra mundial. Los bandos están demasiado definidos como para obviar esta cuestión. Por lo demás, el propio Putin calificó la actual situación de conflicto global, así que poca duda cabe. Pero fíjense, fíjense si habrá cosas raras, fíjense qué pasa en Washington en la corte imperial. Fíjense al actual, todavía, presidente en funciones, Joe Biden, y fíjense qué cosa tan curiosa. Joe Biden fue sorprendido comprando literatura anti-israelí. Fíjense las operaciones psicológicas a qué niveles llegan. Es asombroso. Si hay alguien que no es anti-israelí en absoluto y que de hecho él mismo se calificó a sí mismo como sionista y decía que no hace falta ser judío para ser sionista, si alguien es así, es precisamente Joe Biden. Entonces nos preguntamos, ¿por qué este teatrillo? ¿Por qué esta fotografía en la que además se destaca efectivamente ese libro considerado anti-israelí? ¿Qué puede ser todo esto? Es como mínimo curioso y habría que buscarle también la conexión con ese entendimiento, ese amor y paz absoluta que hay entre la administración Biden y la administración Trump, cuando antes se suponía que, bueno, aquello iba a acabar como mínimo en guerra civil. Cabe preguntarse acerca de todo esto. Está claro que aquí se están moviendo cosas a un nivel inaudito, es decir, algo que no se había visto, como decía el propio Donald Tusk, desde 1945. Aquí los movimientos son muy profundos, lo que se juega es mucho, y está claro que este conflicto global todavía tiene muchos capítulos por mostrar al mundo, por así decir. Ya lo ven, por lo demás, fíjense, el analista estadounidense Larry Johnson llama la atención acerca de este tuit, esta persona, este Emory John Michael, en el que se dice algo también curioso. Fíjense, Israel quiere o quería un alto el fuego porque Hezbollah, de hecho, les derrotó a Israel en el terreno. Es decir, básicamente, y de hecho, Hezbollah acaba de publicar un vídeo simpático en el que se ve cómo la bandera israelí, en malas condiciones, se va convirtiendo en una bandera blanca, una bandera de rendición. Es decir, que los israelíes se rindieron. Esto obviamente no es tan sencillo, pero tiene su componente. Y entonces dice que ahora están yendo a 2011, al plan de 2011. Es decir, Netanyahu y la Casa Blanca están viajando en el tiempo a 2011 para tratar de deshacerse otra vez de Assad. ¿Por qué razón? Aquí lo que se dice es que, digamos que conseguir destruir Siria implicaría que Líbano sí caería. Ya no tendría el apoyo directo a través de Siria de Irán, y esto provocaría que ya sí que por fin Hezbollah podría caer y entonces se conseguiría el sueño dorado de Netanyahu y de todos los sionistas. Es decir, hacerse con ese gran Israel del que siempre hablan, con el que siempre sueñan. Así que veremos cuánto dura el alto el fuego en el Líbano. Hay mucha información, pero aquí ya saben, aconsejamos siempre tener en cuenta el punto de vista histórico, porque como bien decía Gorbachev aquel día de abril de 1997, la idea de la expansión de la OTAN fue un grave error. Y esa humillación que de hecho se pretendía, y de hecho se llevó a cabo sobre Rusia por parte occidental, bueno, ha conseguido, digamos que, despertar las capacidades enormes de Rusia. Ahora el oso está en plena forma y veremos cómo se va derivando todas las... tantas complejidades que la verdad cuesta incluso ponerle un apelativo. Todas estas diferentes derivas aquí, allá, en este y en aquel teatro de operaciones, cada vez más activos todos los teatros. Veremos si no se abre ya por fin
el extremo oriental, que sería, digamos, el teatro de operaciones definitivo. Y veremos también cómo deriva la cosa en Siria, porque, insistimos, pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que Turquía se sume decididamente antes de que los yihadistas sean aplastados por el ejército sirio y la aviación rusa. En ese caso tendríamos ya, bueno, un conflicto a una escala brutal y ahí ya todo cambiaría, puesto que Turquía, obviamente, de hacer eso, entraría en problemas serios con Rusia y tiene una importante dependencia con Rusia, interdependencia se podría decir, porque, claro, tengan en cuenta que una enemistad ya abierta entre Turquía y Rusia implicaría un cierre del estrecho de los Dardanelos, el estrecho del Bósforo. Esto sería un problema también para Rusia. Las cosas se pueden poner extremadamente complejas, ya veremos qué pasa. Y el otro escenario sería que los turcos no hagan nada y que estos yihadistas caigan y, efectivamente, tal y como se rumorea, los sirios, con ayuda de los rusos, tomen Idlib. Esto sería un golpe interno duro para Turquía. Así que a ver qué tendrían que inventar los turcos para justificar semejante situación. Por lo demás, el ejército turco está presente allí, tendría que retirarse o entrar en combate. Es decir que los dos escenarios se parecen bastante y resulta difícil que al final no se produzca el choque entre Turquía y Rusia. Resulta difícil. Veremos qué es lo que pasa en lo sucesivo, pero por lo pronto, insistimos, hay que tener en cuenta la historia y hay que hacer un análisis que tenga en consideración todos los diferentes elementos, y uno de esos elementos también, muy importante, es el elemento tradicional. No nos olvidemos de esto. El elemento tradicional, el elemento de que esto es algo más que una simple guerra entre potencias, una guerra por intereses comerciales y recursos, etcétera, etcétera, sino que es una guerra civilizatoria. Cuidado con esto porque eso, digamos que es uno de los puntos centrales que mueve a las diferentes partes en el conflicto. Pensemos por un momento en Hezbollah. Hezbollah se mueve claramente por ese tipo de consideración civilizatoria. En fin, lo dejamos ahí. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Como ven, estamos aquí a la última y la verdad, tratando de poner un poco de orden en este tremendo rompecabezas. Vaya lío que se está armando, estaremos al tanto y bueno, haremos un vídeo si es necesario con quién sabe lo que vaya a ocurrir en las próximas horas. Así que nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos.